¿Qué tal? Vamos entonces a estudiar en este segundo video acerca de esta tendencia, esta teoría del conductismo o el conductivismo. En realidad habíamos dicho que el conductivismo nace como una corriente en psicología en contra del psicoanálisis. El psicoanálisis, recordemos que explica el comportamiento, la conducta de las personas por el inconsciente, o sea, por fuerzas que son totalmente inconscientes, eh, fruto a instintos del ello, ya sean fuerzas positivas o, que vienen de la libido, que son eróticas, o negativas o agresivas como tánatos, esas dos fuerzas de, que tienden a la procreación y a la protección justamente de la especie, son las que de alguna manera explican para el psicoanálisis la conducta. Ahora, el conductivismo viene a cuestionar, justamente a pelearse con esta idea del psicoanálisis y a proponer la explicación de un modelo científico que explique a través justamente del método de la observación, clasificación, postura de obtener si existen leyes de causalidad, aplicando el método, justamente el método científico, analítico, causal, ver si existen relaciones de causalidad y así aplicar justamente esta situación a principios fundamentales de laboratorio, llevadas justamente luego a la aplicación o extenderlas, diríamos, como conceptos universales permanentes hacia la conducta de los demás seres, especialmente las personas. Ahora, con respecto al conductismo de Pavlov, que explicaba la relación del condicionamiento clásico relacionado a estímulos condicionados con respuestas condicionadas a través de animales, en donde justamente se le hacía un pequeño tajito en las glándulas salivares, y ante la presencia de ese estímulo condicionado como una campanilla, una chicharra, el perro ya había asociado y comenzaba a salivar. Skinner viene con otra idea muy importante, que es que no asocia, diríamos, el estímulo con el reflejo o respuesta, sino que a la respuesta le va a agregar otro condimento de reforzamiento. Entonces estudia, y allí pone el foco de estudio en investigación entre qué pasa si reforzamos, si aplicamos un sobreestímulo posterior a la conducta, ver qué sucede justamente luego con esta conducta. Y esto es importante, y aquí nace justamente este condicionamiento operante, porque estaba actuando, midiendo, observando la conducta diríamos, de este ente observado, que en este caso son los animales, las ratas, palomas, que fundamentalmente Skinner trabajó con palomas, y luego con otro tipo de animales. Admitía que el condicionamiento simple podía ser útil en ciertos casos, pero descartaba la posibilidad de que la conducta pudiera ser explicada solo a través de este condicionamiento asociativo. Creía que nuestro comportamiento puede ser entendido como un proceso de adaptación a experimentos y a experiencias agradables y desagradables, útiles y no útiles. El cambio que supuso la teoría de Skinner fue en otro sentido. O sea, en vez de poner el foco en el modo en el que se asocian entre sí los estímulos, se fijó en la manera en la que quedan asociados con acciones que se realizan y las consecuencias de estas acciones. Lo que nos ocurre a causa de algo que hemos hecho es en sí un estímulo del cual tomamos nota. Así, Skinner tiene en cuenta el bucle que va de la percepción, acción y luego justamente percepción, en este bucle de causalidad que implica en todo el fenómeno de investigación y dando lugar justamente al aprendizaje. A partir de las consecuencias que tiene el modo en el que se interactúa con el mundo, era el principal mecanismo de modificación de la conducta. ¿Cuáles eran las consecuencias? Si una persona realiza algo y obtiene la aprobación de un amigo, si lo saludo, le doy una caja de bombones a mi esposa cuando llego del trabajo y ella se pone contenta, yo sé que condicioné justamente una conducta de saludo, de un buen trato, a la caja de bombones. Pero si ella me tira los bombones y me mira para otro lado, no, me doy cuenta de que eso no funciona
funciona como una respuesta inadecuada, entonces no estoy reforzando una conducta de saludar o de ser agradable. Entonces, uno va adecuando justamente la conducta a partir de la experiencia que va viendo a diario. Y esto, justamente, el sistema de Skinner de aprendizaje es el modelo usado en el sistema educativo, donde se premian con notas, calificaciones, el desempeño académico de los alumnos, en donde se desempeña justamente a los vendedores por comisiones o premios especiales, el logro de determinadas ventas o determinados objetivos de gerencia, de determinados objetivos de procedimientos administrativos o de producción. Bueno, justamente estos premios y castigos que moldean justamente la conducta es lo que es fruto del estudio de Skinner. Él estudió con palomas, ¿sí? En donde el refuerzo a un evento que va seguido de la conducta altera la probabilidad de que ocurra dicha conducta. Él, por ejemplo, a unas palomas que estaban en determinadas cajas, ponía un determinado círculo en donde la paloma, si picoteaba esos círculos, recibía una semillita o un alimento, ¿sí? A su vez se prendía una luz justamente cuando la paloma picoteaba. Pero después fue complicando un poco el estudio y la paloma ya tenía que, bajo determinada frecuencia o determinado tiempo, se le daba la gratificación si lograba justamente la aplicación de esa frecuencia de picoteos en el círculo. O sea, no era cada vez que picotea el círculo, sino si lo hacía 3 veces, 4 veces o en determinada cantidad de segundos. Y así justamente el refuerzo, dándole un premio si hacía determinadas conductas, llegó justamente al reforzamiento de que la paloma o el animal se comportara de determinada forma. Este método es muy usado por los adiestradores de animales. Mi hijo, por ejemplo, le enseñó a nuestro cachorro, a nuestro perro, cómo hacerse la muertita justamente tirándole tiros imaginarios. El perro se tira al piso como muerto, cae desvanecido y uno le da un pedacito de comida y el perro va reforzando la conducta de cada vez que le decimos muertita o le disparamos un tiro, el perro hace esa conducta porque espera recibir la gratificación del premio justamente de la conducta aprendida. El condicionamiento operante propuesto por Skinner es un proceso de ejercer el control sobre la conducta de un organismo en cierto ambiente por medio de la aplicación de un refuerzo. El refuerzo es un evento que va seguido de la conducta. O sea, primero viene el refuerzo, el premio, luego la conducta esperada a ese premio. Y esto refuerza esa conducta, altera la probabilidad de ocurrencia, mejora el precio, más diríamos, gratificante para la persona, para el animal en estudio, justamente va a aumentar la probabilidad de que justamente cumpla esta conducta. Por ejemplo, si la paloma presiona este disco, recibe una comida, la conducta de presionar el disco tenderá a aumentar cada vez que el animal quiera comer. En este tipo de condicionamiento, el individuo aprende a mantener o a eliminar conductas en función de las consecuencias de la conducta que éstas representan para él. O sea, Skinner llegó a practicar, por ejemplo, y a ser un poco exquisito en el nivel de experiencia con las palomas. Las palomas, por ejemplo, si lograban empujar con la cabecita una pelota, que era una actitud bastante complicada, lograba darle un alimento. Hasta que una paloma le tiraba o le pasaba la pelotita a otra paloma, pero no le daba premio, sino hasta que la paloma convertía un punto. O sea, que llevó a una especie como de competitividad, justamente en el refuerzo de Skinner, cómo lograba la conducta a través justamente de este desempeño, casi como las que las palomitas jugaban al ping-pong o al tenis, justamente a través de la técnica del reforzamiento o de la conducta. La asociación no es entre un estímulo y un reflejo, sino, como hemos dicho, que es entre un estímulo, una conducta y un refuerzo. Veamos entonces la importancia del estudio justamente de Skinner, que es el refuerzo que es positivo o el refuerzo negativo. Aquí vamos a plantear como ejemplo la caja de Skinner, que es otro experimento, seguido justamente por algunos científicos seguidores de Skinner, a través de una caja en donde habían botones, un botón de cada color, y si se apretaba el botón expendía justamente el alimento, o si no el otro botón equivocado, una corriente eléctrica que de alguna manera dañaba al animal, ¿cierto? Esa sería un poco la caja de Skinner.
Veamos entonces el tema de los refuerzos y premios, que es una forma de reforzar justamente esta conducta, esta gratificación para que la conducta se repita. Los refuerzos pueden ser positivos y negativos, pero ojo, los castigos también pueden ser castigos positivos y castigos negativos. Para entender bien lo que estamos hablando, decimos que refuerzo positivo, castigo positivo es cuando se da algo. Por ejemplo, el refuerzo o premio positivo es cuando se da un premio. En el castigo positivo es cuando se da un castigo, ¿sí? Pero en el cambio, cuando el refuerzo es, en cuanto a los premios, es refuerzo negativo, es cuando se quita justamente el castigo, ¿sí? Y en el castigo negativo, en cuanto al refuerzo negativo, es cuando se quita un premio. A ver, veamos un ejemplo para que podamos entender lo que estamos tratando de explicar. Refuerzo positivo para lograr justamente un cambio en la conducta, reafirmar, reforzar la conducta. Al animal, cuando toca el botón, justamente se le da comida. Entonces tenemos, ante una conducta que es tocar, se le da la conducta y eso va a reforzar ese premio de apretar el botón, el premio del alimento, refuerza que nuevamente el animal, para conseguir ese alimento, apriete el determinado botón. Pero ¿qué es quitar el castigo? ¿Qué es el refuerzo negativo? Acuérdense que negativo es quitar. Si estaba el piso de alguna manera tenía una determinada corriente eléctrica, estaba el animal sufriendo en una situación de dolor, de ansiedad, de molestia. Entonces, el quitar el castigo sería que si apretaba el botón en el tema, cuando ya estaba en una situación de castigo, al tocar el botón se saca el dolor, se saca el castigo de la electrificación. Entonces de esa manera consigue de alguna manera el premio de estar en una mejor situación. Entonces, bueno, esta es una manera más difícil de entender el tema del refuerzo, porque no hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero se podría dar en algunos casos particulares cuando hay una situación de malestar de un empleado determinado, cuando está en una situación mejor de incomodidad o está manejando todo el día el vehículo, bueno, darle un espacio de sacarle esa tarea de estar todo el día yendo de cadete, yendo y viniendo con mensajeros, sacarle esa tarea para darle una tarea diferente o para reducir los horarios que les dificultan, los horarios de salida, los horarios de entrada, flexibilizarlos. Entonces quitar de alguna manera es tomar ese castigo y esto de alguna manera sirve como un refuerzo negativo que premia la conducta de el actor, diríamos, ¿no? En cuanto a los castigos, el castigo positivo justamente al apretar un botón se le da un golpe de corriente eléctrica y un refuerzo negativo es quitar un premio. O sea, en el castigo el refuerzo negativo es, bueno, dejar de dar comida si aprieta tal botón o dejarle de dar un incentivo a un hijo. Si por ejemplo, un ejemplo, si no estudias o no aprobás en el examen, entonces no vas a tener, no vas a poder ir al cine, no vas a poder ir a cenar con tus amigos, no vas a poder jugar a la Play. Ese es el tipo entonces de condicionamientos. Ahora, un tema interesante a tener en cuenta es la ley o el efecto de Edward Tolkien. ¿Qué lo cual es el efecto de Tolkien? Bueno, la idea fundamental expresa que una vez que se le da el premio, ¿cierto? O el reforzamiento, tiene que ser inmediatamente próximo a la satisfacción. O sea, la idea fundamental que expresa la ley del efecto es que si una consecuencia percibida como positiva y por lo tanto satisfactoria ocurre pero justo después de una acción, es más posible que esa misma acción vuelva a producirse. En cambio, si después de una acción llega un estímulo desagradable o doloroso, las posibilidades de repetición de esa acción van a disminuir. Entonces, supongamos, para educar a un hijo es importante tener en cuenta este principio, porque un ejemplo, si uno a un hijo chiquitito sobre todo, cometió un error, un berrinche, hizo a las 2 de la tarde, tiró algo, se portó mal con la mamá o con la persona que lo estaba cuidando. Y la persona llega, el papá o la mamá llega a las 5 horas después y la cuidadora le dice, no, su hijo se portó, o en la escuela se portó muy mal, y uno lo disciplina a 5 horas después, el niño no entiende porque va a asociar mi papá viene y me está pegando, o sea, fíjense que hace una asociación incorrecta. Entonces lo importante allí a veces es delegar justamente el tema del castigo a los chicos que tengan una autodeterminación. Esto se puede hacer, bueno, lo hacen los especialistas, pero con respecto a los empleados,
Es importante tener en cuenta en premiar y castigar apenas se hacen. Inclusive hay que tener en cuenta que los castigos y los premios se contagian, forman parte de la cultura organizacional. Entonces, cuando hay un éxito grupal, un éxito individual, es importante gratificar en el momento, alabar en el momento al empleado y no mucho tiempo después.